bonito, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sofi en Rosa. Hoy vamos a hablar acerca de la nutrición durante la quimioterapia. Pero antes quiero agradecer a Mecato Protein Bar. Pausa rápida, nutrición completa. El día de hoy me han mandado Atomic, que es una bebida energizante con sabor cítrico y contiene ginseng y cafeína. Ayuda al estado de alerta mental. Ellos también ya saben que tienen shakes, tienen tés, tienen waffles ricos en proteínas, sin gluten, sin calorías y sin lactosa. Pueden hacer los pedidos al 974-384368 y ya saben que si dicen Mecato en Rosa van a tener un 10% de descuento en su pedido. Gracias, Mecato Protein Bar. Ahora sí voy a presentar a mi invitada. Ella es la licenciada Andrea Windmüller. Es nutricionista clínica, especialista en nutrición oncológica. También es vicepresidente de la Asociación Peruana de Nutrición Clínica Oncológica, coordinadora iberoamericana del Comité Internacional para la Elaboración de Consensos y Estandarización en Nutriología, miembro del Comité de Regímenes Especiales Codex Perú y asesora académica en Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Nutriología. Sin más preámbulo, un fuerte aplauso para Andrea. Gracias. Aplaudan, chicos, pues están dormidos. ¿Cómo estás? Bienvenida a Sofi en Rosa. Gracias por ser parte del programa. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y por crear este tipo de espacios que son muy, muy importantes para, bueno, no solamente los pacientes, sino para toda la sociedad. Encantadísima de estar aquí. Gracias, Andrea. Vamos de lleno así al tema. ¿Por qué es importante cambiar la nutrición durante la quimioterapia? Ok, perfecto. Esa creo que es una de las preguntas principales y es importante por varias razones. Una, porque lo que busca el acompañamiento nutricional durante la quimioterapia es que el paciente tenga el estado nutricional óptimo y que le permita llevar su tratamiento de la mejor manera. Cuando hablamos de quimioterapia, hablamos de un paciente que puede presentar diferentes síntomas gastrointestinales, que seguramente más adelante los vamos a conversar, y que la guía de un nutricionista hace que estos síntomas gastrointestinales sean más llevaderos. También el nutrir al paciente es súper importante porque recuerden que el oncólogo antes de cada ciclo de quimioterapia va a ir viendo ciertos marcadores, ciertos parámetros como análisis de sangre y todo tiene que estar dentro de los rangos normales o lo ideal dentro de los rangos normales para que este paciente pueda seguir a su siguiente quimioterapia. Entonces, ese también es un papel de la nutrición, apoyar en la medida de lo posible para que el paciente lleve esos tratamientos, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos al estado nutricional para apoyar también al sistema inmunológico, para que el paciente no pierda masa muscular, porque sobre todo, claro, exacto, ¿no? Al perder masa muscular, el paciente pierde fuerza, se acentúa la fatiga, en algunos casos, sobre todo cuando es adulto mayor, puede perder un poco de capacidad funcional, ¿no? Entonces, el tema de tener un acompañamiento de un nutricionista durante la quimioterapia es sumamente importante. ¿Y hay algún alimento que no se deba consumir en quimioterapia? ¿Algún alimento en sí concretamente no? Bueno, vamos a decir que el alcohol sí es una bebida que habría que descartarla siempre, ¿no? Definitivamente. Bueno, una copita de vez en cuando. De vez en cuando, dependiendo también en qué fase del tratamiento está, en coordinación también con el oncólogo y también dependiendo cómo van nuevamente esos valores de que sacamos en los análisis de sangre para ver cómo está el hígado, cómo están las transaminasas, las bilirrubinas. Pero concretamente no existe algún alimento que debamos quitar por completo, pero sí hay que individualizar y hay que ver cada estado nutricional, porque sí podría ser que haya ligera neutropenia, podría ser que por efecto de los medicamentos de la quimioterapia, una persona que nunca tuvo intolerancia a la lactosa tenga una insuficiencia de lactasa y la lactosa le caiga mal. Entonces, no es que tengamos que retirar necesariamente los lácteos, pero de repente tendríamos que irnos por unos lácteos sin lactosa, descremados, pasteurizados, obviamente, ¿no? Entonces, hay que puntualizar cada caso. Claro, pero también es bien complejo porque
o sea, te sientes tan mal que no te provoca comer nada y todo te cae mal, ¿no? O sea, si estás con el estómago flojo o si estás con vómitos, o sea, no puedes comer fibra. ¿No? No puedes comer verdura, no puedes comer mucha fruta, tienes que comer determinadas cosas. Yo me acuerdo que me la pasaba durante 10 días comiendo sopita de pollo. Y era lo único que mi cuerpo recibía. Por suerte no me bajé mucho de peso, por suerte no perdí masa muscular, pero sí, o sea, no sabía cómo alimentarme. Claro, y tú le has dado en la clave, ¿no? Que hay personas que en ese momento no saben, quizás parten de un estado nutricional no tan bueno. Digamos, dentro de todo, partiste de un estado nutricional bueno, con buena masa muscular, habiendo entrenado y alimentándote generalmente balanceado. Pero hay personas que ya parten de un estado nutricional muy pobre, han perdido mucho peso, mucha masa muscular, y eso sumado a de repente todos estos efectos secundarios que tú mencionabas, la ingesta baja muchísimo. Entonces, la idea es que el paciente siga sosteniendo una dieta balanceada. Quizás hay que hacer modificaciones, menos frituras, más preparaciones al vapor, hervidos o sancochados, porque de hecho, lo que mencionas, ¿no? La sopita de pollo cae muy bien, claro, porque es el mismo pollo que no está frito o no está hecho a la sartén, que es donde se le forma una costra de cocción. En cambio, cuando tienes por ejemplo, la pechuga de pollo hervida sin costra de cocción, es de mucho más fácil digestión para la persona. Pero hay que evaluar, ¿no? A ti te funcionó la sopa, pero hay pacientes, por ejemplo, que tienen muchas náuseas y el tener una preparación muy líquida, con mucho olor, muy caliente, despide muchos aromas que en ese momento pueden acentuar, por un lado, las náuseas, o comer mucho líquido en ese momento y no tan sólido, sino que se empiezan a llenar, que la sopa le dan solo el caldito, no la sopa, digamos solo el caldo, le dan la infusión y todo de golpe, toman mucho líquido y distienden demasiado el abdomen, y si tenían pocas náuseas pueden pasar al vómito. Solamente por esa ingesta que de repente debió ser un poco más reducida, más espaciada y no tan líquida en esos momentos, ¿no? ¿Y cómo se puede manejar la pérdida del apetito? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo no tenía hambre, pero yo me obligaba a comer. Correcto. O sea, yo me sentaba en la mesa y decía, ok, Sofía, come. Comía, al ratito vomitaba y volví a comer. Porque, claro, en mi cabeza era, no me quiero debilitar, no quiero bajarme de peso, quiero pasarlo lo mejor posible este proceso, ¿no? Claro. Pero hay personas que no saben cómo manejar eso. ¿Cómo pueden hacer? A ver, primero la idea sería fragmentar y tener varios tiempos de comida. Hay pacientes que tienen que comer 6 veces, 7 veces, 8 veces o los necesarios. Esa es una estrategia. La estrategia también que mencionas tú, me obligo entre comillas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Que el apetito está tan bajo, pero el cuerpo es muy sabio. Uno se sienta frente al plato, que hay que servir quizás no el plato completo, sino de repente un tercio del plato o la mitad, lo que creamos que podemos avanzar en ese momento y empezar a comer. Empezar a comer aunque sea 2, 3 bocados, porque el cuerpo desencadena señales de apetito en ese momento. Entonces, siempre yo les digo, intentemos, ¿ya? Nos sentamos, así como hiciste tú, probamos 2 o 3 cucharadas, de repente es suficiente, hacemos una pausa de media hora, 40 minutos y volvemos a intentarlo, ¿ya? Porque la idea también es generar tolerancia, ¿no? Tampoco nos sirve comer y vomitar, ¿no? En esos casos, sí es verdad que dependiendo del estado nutricional del paciente, yo sí prefiero recurrir a fórmulas enterales, que son suplementos. En este caso, la mayoría los tolera vía oral, pero son fórmulas especializadas que están balanceadas, que nos aportan proteínas, grasa de calidad, carbohidratos y algunos micronutrientes. No es una suplementación de vitaminas y minerales, sino es lo que la dieta balanceada, que en ese momento mi paciente no puede llevar, la estoy dando a través de una fórmula especializada. ¿Por qué? Porque yo con eso me aseguro cierta cantidad de proteínas, de lípidos, de carbohidratos y de energía. O sea, me aseguro una parte de sus necesidades nutricionales y ya el resto lo hacemos a lo que le provoque y lo que pueda ir comiendo. Por ejemplo, una compota, una mazamorra, una sopita, de repente unas galletitas, dependiendo, ¿no? Este suplemento que me mencionas es algo que se prepara especialmente para la persona. Son las fórmulas que tenemos en el mercado, ¿no? Que son
fórmulas que están estandarizadas. Y que se venden se venden de laboratorios, ¿no? De laboratorio, eso ok. Sí, O sea, no vas a la farmacia y lo consigues. Sí, también, por supuesto que sí. Existen muchas en el mercado. No es indispensable que un paciente con un diagnóstico oncológico o que esté incluso en quimioterapia las consuma. Pero sí son necesarias en casos específicos y por un tiempo determinado. No es que uno inicia quimioterapia y hasta el final va a tener este suplemento de fórmula especializada. No, es solamente en casos puntuales, pero están diseñados de tal manera para tener mucha energía en un volumen muy pequeñito, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas fórmulas que son de menos de una taza de repostera, estas de 200 mililitros, y ya me está aportando una gran cantidad de energía. Por ejemplo, algunas aportan ya casi el tercio de la proteína que necesita la persona en el día. Entonces ya me voy asegurando, ¿no? Entonces, la mayoría no tiene gluten, no tienen lactosa, algunas no tienen azúcar. Entonces, están diseñadas. Ahora, tengo pacientes que nunca las han utilizado y no son necesarios. Los manejamos a través de las recomendaciones nutricionales. Andrea, vamos a ver un video a continuación con Jorge Tolmos, que él es coach, y él nos va a enseñar cómo a través de la respiración nuestro organismo puede mejorar. Probablemente hayas leído que puedes sobrevivir algunas semanas sin consumir alimento o que puedes sobrevivir algunos días si no bebes agua. Pero ¿cuánto tiempo puedes vivir sin respirar? He ahí tu respuesta: el aire. El aire es el elemento esencial para la vida, es el elemento básico para todos los procesos físico-químicos de nuestro cuerpo. Si no respiramos adecuadamente, nuestro cuerpo no funciona bien y nos enfermamos. En el 2020, producto de la pandemia, sabiendo que yo era una persona de alto riesgo por mis afecciones pulmonares y bronquiales, decidí desarrollar una serie de ejercicios que buscaban fortalecer mi sistema inmune. Luego de practicarlos durante 4 meses consistentemente, mis pulmones se fortalecieron, mi asma bronquial prácticamente desapareció y mis alergias son hoy cosa del pasado. Son 3 ejercicios que se basan en la respiración nasal, tanto para inhalar como para exhalar. Y ahora te voy a contar detalladamente de qué trata cada uno de ellos. El primer ejercicio es una respiración en 4 tiempos. El primer tiempo llevamos el aire a nuestro abdomen. En un segundo lo llevamos a la parte superior de nuestra caja torácica, tratando de respirar todo lo que puedas, introducir todo el aire posible a tus pulmones, expandiendo tu espalda y tu cuello. Luego vamos a exhalar, primero llenando el abdomen y luego sumiéndonos, botando todo el aire de nuestros pulmones, asegurándonos que queden completamente vacíos. Repetimos este ejercicio 10 veces. El segundo ejercicio es el mismo que el primer ejercicio, solamente que vamos a parar en cada una de las fases. Llenamos el abdomen, contamos 10. Subimos el aire a la parte superior de la caja torácica. Comenzamos a exhalar, nuevamente inflando el abdomen. Y ahora botamos todo el aire. Cuando hayas terminado, repites este ejercicio 10 veces también. El tercer ejercicio es una respiración de la misma forma, inflando el abdomen, subiendo la caja torácica, y una vez que tenga el aire en la caja torácica lo voy a sostener y voy a empezar a jugar y mover el aire de manera circular de arriba a abajo. Voy a bajar por la parte anterior de mi cuerpo y voy a subir por la parte posterior, haciendo círculos 10 veces. Boto, me aseguro que he exhalado todo el aire posible y repito 10 veces más. La respiración nasal ayuda al aprovechamiento del oxígeno y del dióxido de carbono, haciendo mucho más eficiente el proceso de nutrición celular.
Te recomiendo empezar cada día en tu cama con 15 o 20 minutos de ejercicios de respiraciones nasales. Si te interesa saber más de este tema, yo estaré feliz de ayudarte. Contáctame por aquí. Listo, ya estamos de vuelta. Ahí estaba Jorge. Jorge Tolmos es un capo. Bueno, vamos a continuar antes de que me distraiga. Pero qué importante es la respiración, ¿no? Porque uno no sabe respirar. Correcto. Realmente uno no sabe respirar y la respiración ayuda muchísimo y en un proceso, ojalá, y a mí me hubiese gustado saber esto durante mi proceso oncológico, en un proceso oncológico te ayuda a relajar, a liberar y a controlar, ¿no? Claro, a centrarse, ¿no? Es súper importante. Claro. Bastante interesantísimo lo que acabamos de escuchar. Sí. Ahora, Andrea, ¿qué alimentos nos ayudan cuando, por ejemplo, nos salen llagas en la boca? Perfecto. Bueno, ahí habría que ver cuál es el grado de la mucositis, ¿no? Que es cuando sale esta inflamación en la boca, si es que solamente, digamos, en la boca o de repente ya causa problemas o dolor para deglutir, que es la odinofagia, o de repente la mucositis ya es también un poquito más abajo. Entonces, en principio, cuando hay mucositis o hay estas heriditas o llagas en la boca, es importante primero evitar picantes, evitar mucho condimento, cítricos, de repente frutas muy cítricas o también muy ácidas como la piña o el kiwi, evitarlos, pero también alimentos que tengan alguna corteza como un pan muy tostado o unas galletitas con las esquinas que nos pueden lesionar más. ¿Qué tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir de repente eventualmente a la fruta no tanto picada, sino de repente licuadita, como un purecito o un jugo. Claro. Tratar de que las proteínas, porque hemos dicho que la importancia de tener una buena masa muscular basa en consumir también las proteínas. Quizás, por ejemplo, un yogurt sin lactosa puede ayudarnos porque es muy blandito. De repente los huevos no los vamos a comer tan sancochaditos, sino de repente revueltos. El pescado hecho al vapor es una carne que con el tenedor se puede comer fácilmente y no va a irritar tanto. Después, cuando hablamos de los carbohidratos, normalmente hablamos de arroz, digamos, de la pasta, ¿no? Del trigo o de la quinoa, y normalmente decimos hay que comerlas al dente, cuando están recién hechas y están un poco más duras. En el caso del paciente que tiene las heridas o las llagas, la mucositis, es mejor que las coma bien cocidas en ese caso para que estén más blanditas, o eventualmente licuados en forma de un puré. Claro. A veces la menestra nos dicen no puedo comerla, pero hay que licuarla. Recordemos que son periodos nada más cortos en los que pueden salir estos efectos secundarios. Entonces todo lo que esté triturado ayuda bastante. También es verdad que en el momento hay que tener siempre un poquito de agua al costado para poder ayudar, ¿no? A que esté la preparación o el bolo más hidratado y blando. Hablamos hace un ratito acerca de los vómitos y la diarrea, pero puede pasar también el estreñimiento, puede pasar que una persona no vaya al baño durante quimioterapia. Claro que sí, ¿no? Porque los efectos secundarios van o son dependiendo de qué quimioterapéuticos, qué fármacos se han utilizado del esquema, ¿no? Entonces hay fármacos que producen o generan náuseas, eventualmente vómitos y diarreas, pero también tenemos el efecto contrario que vendría a ser el estreñimiento. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Primero hay que ver cuál es la ingesta de líquidos, no tiene que ser solamente agua, pueden ser infusiones o agua de manzana, de piña, de pera. Hay que llegar a consumir suficiente líquido porque las heces se resecan. Como se resecan, también, aunque suene contradictorio, hay que comer un poquito de grasa. Grasa saludable, obviamente, del aceite de oliva, de la palta, que nos ayudan a que esas heces que están un poco resecas se hidraten un poquito, y podemos ayudarnos de fibras. Fibra como el germen de trigo, el salvado de trigo, la linaza, eventualmente la chía, porque esa fibra va a ayudar, junto con la correcta hidratación, a que se ablanden las heces. Pero también es verdad que si comemos fibra estando ya sobre todo estreñidos y no tomamos líquido, puede endurecerse más, ¿no? Claro, las heces se pueden compactar mucho más y obviamente no llevarnos al efecto deseado de ablandarla. O sea, en línea general, fuera ya de quimioterapia, cuando te estreñes y comes mucha fibra y no vas al baño,
O sea, Claro. tienes que tomar agua y agua y agua. Correcto, ¿no? O sea, Ok. siempre hay que verificar no solamente el consumo de fibras a través de las fibras que hemos hablado, como chía, linaza, Ajá. jarro de trigo, salvado de trigo, obviamente frutas, verduras, sino que hay que evaluar cuánto líquido está tomando la persona y en qué momento, ¿no? Porque a veces dicen, no, pero yo como germen de trigo, salvado de trigo en la mañana. Pero salí a hacerme mis chequeos, mis análisis, salí a hacer trámites y toda la mañana no tomé agua. Entonces, esa fibra que consumí en el desayuno, por ejemplo, Ok. no se ha hidratado de manera correcta. Llego a mi casa a las 6 de la tarde y ahí es donde empiezo a tomar agua. Pero ya para esa fibra es un poco tarde. Entonces, hay que evaluar la cantidad de líquidos, hay que evaluar también cuánta grasa está consumiendo el paciente, cuál es su actividad física. Necesitamos hacer actividad física, Claro. al menos caminar, para que haya peristaltismo, para que se mueva un poquito el sistema digestivo y nos ayude. Entonces, también lo que yo hago con los pacientes después de haber verificado todos estos puntos es ayudarlos con ciertos impulsos. Por Ok. ejemplo, en ayunas... Un laxante. Bueno, no, laxante, bueno, eso podríamos conversarlo Bueno, sí. con el oncólogo si se puede utilizar. Claro. Claro que sí, ¿no? De hecho, hay casos que es muy necesario, pero a veces me dicen, yo ya cumplí con todo. Yo siento que debería evacuar, pero no tengo el impulso para evacuar. Entonces, lo que hacemos es en ayunas probar, por ejemplo, con un cítrico, por ejemplo, un poquito de jugo de naranja o una mandarina helada, o un cítrico helado. Eso puede ayudar como para ir al baño. Claro, eso solamente va a funcionar si ya hemos comido fibra y hemos cumplido los Claro. otros requisitos, ¿no? O otro impulso también es agua caliente con un poquito de aceite. ¿Ya? Eso también es como que un impulso. Aceite de oliva, me Pues, imagino. por ejemplo, aceite o de el oliva. normal, No, en realidad debería ser el de El de oliva oliva. extra virgen en este Ok. caso, ¿no? Pero son impulsos que nos llaman a ir al baño. Ok. ¿Ya? Eso puede ayudar. Y a la clásica, que siempre es, estoy estreñida y estoy con mazamorras que tienen féculas como chuño, maicena. Ok. Están que comen fécula, chuño y maicena con todas las preparaciones. Y esas son féculas que hacen que se endurezcan más las heces. Esas jalan agua en el colon y endurecen las heces. Y por el contrario, es una estrategia que usamos cuando hay diarrea. Ok. No cuando hay estreñimiento. Yo no había escuchado esto de la fruta helada congelada. Había escuchado lo del agua caliente. De hecho, a mí me funciona. Correcto. Tomar un vaso con agua caliente o una infusión en ayunas Por y supuesto. me ayuda. Pero no había escuchado lo de la fruta, el cítrico. El cítrico, O sea, ¿no? ¿puede ser un limón también? Puede ser un limón también con agüita bastante fresquita, helada. Puede ser medio vasito de jugo de naranja, no tiene que ser mucho, ¿no? O algunos optan por una mandarina más fría, así. Eso ayuda, ¿no? Es como el impulso, pero repito, es solamente el impulso. Tenemos que haber visto las otras cosas para ir viendo que haya generado Claro, suficiente claro. consumo de fibra, etcétera. ¿Y qué me puedes decir sobre los suplementos vitamínicos? ¿Es bueno tomarlos durante este proceso? Uy, esa es una excelente pregunta, una muy, muy buena Porque pregunta. es que todo el mundo te recomienda, toma esto, toma el otro, toma el otro, toma el otro, y finalmente Claro. no sabes cómo está tu cuerpo y cómo lo va a recibir, ¿no? Correcto, totalmente. No, como regla general, durante la quimioterapia no suplementamos con vitaminas y con minerales. Ok. Estoy hablando, por ejemplo, de calcio, de vitamina D, de zinc, etcétera, magnesio. No se suplementa con micronutrientes, que son vitaminas o minerales. Ok. Excepto en casos muy puntuales, donde, por ejemplo, en el paciente oncológico se le puede bajar la hemoglobina y hay una deficiencia de hierro, podría ser en coordinación con el equipo transdisciplinario, es decir, con el oncólogo, eventualmente con el hematólogo, que se suplemente, pero como regla general no es bueno y puede ser incluso contraproducente suplementar con micronutrientes, Ok. que es distinto a lo que habíamos conversado de las fórmulas enterales o de los suplementos de nutrición oral, que ahí no estamos yendo a la suplementación Claro. de micronutrientes, sino que sería lo que en la dieta balanceada me estaría dando, pero como se empiezan a saltar comidas o no están comiendo en sus horarios, entonces esas fórmulas enterales tienen proteína, tienen grasa, tienen carbohidratos sea, y algo de vitaminas y minerales, pero es lo que cubre. Las vitaminas y minerales vendrían a ser entonces como químicos. Y Todos en realidad tienen parten de algo químico, igual, ¿no? igual estos polvos de los cuales me hablas. Claro, por Ok. supuesto, pero lo que yo refiero es que entran en Polvos, quimioterapia, ¿no? entran en quimioterapia y van a la farmacia y se compran o se compran los multivitaminas. Claro. ¿Ya? Eso no es correcto. No deberíamos hacer eso porque, por ejemplo, los multivitamínicos son mezclas de un montón de vitaminas y minerales
que si hubiese una deficiencia de un micronutriente, por decir hierro o calcio o vitamina D, la cantidad que hay en esos multivitamínicos es tan pequeña que no va a corregir esa deficiencia. Y por otro lado, en estos multivitamínicos viene de todo un poquitito y viene junto. Entonces hay ciertos micronutrientes que no se suplementan juntos. Nosotros no suplementamos hierro y calcio a la vez. Hay horarios para tomarlo. Entonces ahí vemos que los suplementos de multivitamínicos no funcionan del todo. Más que todo tiene un efecto placebo. Sí, igual siempre es preferible consultarlo con un especialista, ¿no? Lo que pasa es que cuando también entras y, o sea, tienes cáncer y la gente que está a tu alrededor te quiere cuidar y te quiere proteger, quiere que tomes y consumas todo para que se vaya el cangrejo, ¿no? Y finalmente tú, o sea, no necesariamente lo necesitas, y no necesariamente tu cuerpo lo va a recibir bien. Correcto. Así mismo, ¿no? Todos tienen familiares, amigos que tienen las mejores intenciones. Sí. Es obvio porque quieren cuidar a esa persona tan querida, pero a veces hacer mucho puede ser contraproducente, hacer interacción fármaco-nutriente, complicar el hígado. Claro, ¿no? Sobre todo porque el hígado se sobrecarga de una manera que no te imaginas y meterte una cosa, hacer trabajar más a tu hígado de lo que ya está trabajando con toda la medicina. Exacto, ¿no? Y ahí vienen también a colación todas estas hierbitas, ¿no? Que el agua de hoja de guanábana, por ejemplo. Eso te iba a preguntar. Sí. Cuéntame, porque a mí me han dicho que la hoja de guanábana te ayuda en el proceso y qué sé yo. Mi oncólogo me dijo que no la consumiera mientras yo llevaba quimioterapia. Correcto. Me dijo, puedes hacerlo después de quimioterapia. Después me dijo, no, porque el hígado se te va a disparar. Sí. Entonces, ¿qué tan bueno, qué tan malo es? Perfecto, de acuerdo con el oncólogo, ¿ya? Lo que pasa es que hemos ido revisando la información, la información científica que tenemos a la mano. Vamos a ir por partes. La hoja de la guanábana o incluso la corteza tienen un componente activo que se llama acetogenina o las acetogeninas. ¿Ya? Estas sí están siendo estudiadas primero a nivel in vitro, o sea, a nivel de células, y en animales, pero no hay, o al menos a lo que yo sé, no hay estudios en humanos de largo plazo, de buen diseño, con una buena muestra. ¿Ya? Y para poder aislar esas acetogeninas de la hoja o de la corteza, han utilizado temperaturas muy altas que no se logran cuando nosotros hervimos o le echamos el agua caliente sobre las hojitas, sino que son temperaturas de laboratorio o temperaturas a nivel industrial. O han aislado las acetogeninas con alcoholes, que es algo que tampoco vamos a hacer a nivel de nuestras casas. Entonces, primero, que no hay evidencia científica que la acetogenina tenga algún efecto sobre el crecimiento tumoral, que lo retrase. No hay evidencia científica contundente como para poder recomendarlo, pero incluso vamos más allá y decimos, por favor, no la tomes. ¿Por qué? Cuando hacemos la infusión o el agua de la hoja de la guanábana, se extraen, por un lado, taninos, que son unas sustancias que irritan el estómago, irritan la mucosa gástrica, las paredes del estómago, pueden hacer que el vaciamiento gástrico sea más lento, o sea, que estemos con más pesadez, que haya flatulencias, balonamiento, que se exacerbe estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene más efectos secundarios que positivos. Y ahí el principal es que puede complicar el hígado. Entonces, a veces vienen los pacientes que dicen, no, pero estoy comiendo todo natural, todo saludable, y revisamos lo que están bebiendo, por ejemplo, y es el agua de la hoja de la guanábana y las transaminasas están disparadas, o sea, marcadores del hígado disparados, se les quita o sea, se suspende la quimioterapia por unos días o más, y eso es algo que creo que el paciente oncológico no se puede permitir. A mí me dijo hace poco mi oncólogo, me jaló las orejas y me dijo, si tú tomas eso, te quito las pastillas. Una de otra, porque tu hígado va a volar. Exacto. Y yo le dije, vamos a ver cómo vienen mis resultados en mi próximo control. Claro, ¿no? Entonces, la idea es cuidar el hígado y cuidar que todos los valores salgan bien
para que el paciente pueda llevar su tratamiento. Esa es la idea, ¿no? Entonces, a veces muchas plantas, muchas hierbas. Yo como nutricionista, como quisiera decir que una fruta, una planta, una hierba sea parte de este tratamiento que nos pueda ayudar. Pero la verdad es que la hoja de la guanábana no se debe consumir durante la quimioterapia, y en casos de otro tipo de tratamientos tampoco. Habría que evaluarlo. Bueno, igual cada organismo reacciona distinto. Correcto. ¿No? Andrea, vamos a ver un video que nos regala el doctor Juan Fernando Suazo, donde nos habla sobre las vacunas para pacientes oncológicos. Mi nombre es Fernando Suazo, soy oncólogo clínico, y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema bastante controversial, pero de mucha actualidad. Es la vacunación en los pacientes con cáncer. La decisión de implementar esquemas de vacunación debe individualizarse considerando múltiples factores clínicos y pronósticos. Para eso existe una evaluación que nosotros como oncólogos hacemos, que es la clasificación del estado general, que evalúa básicamente cuál es el desempeño del paciente oncológico que nosotros evaluamos para que reciba tratamiento. Entonces, evaluar ese tipo de situaciones es realmente fundamental para tomar una decisión dentro de los esquemas de vacunación. Cuando damos terapias dirigidas, algunos agentes que estamos utilizando en la actualidad, como los inhibidores de tirosina quinasa, el sunitinib, el palbociclib, etcétera, pueden inducir inmunosupresión, pueden producir una disminución de los glóbulos blancos y por lo tanto disminuir la inmunidad humoral que los pacientes puedan tener. Por lo tanto, si estos tratamientos están siendo empleados, deben pues de ser considerados como potencialmente inmunosupresores. Por lo tanto, el momento de la vacunación debe evaluarse y ajustarse en cada uno de los pacientes. En la actualidad, nosotros a nuestro armamento oncológico estamos añadiendo inmunoterapia, ¿no? Las famosas vacunas, entre comillas. Pero la inmunoterapia, las vacunas de virus vivos no están recomendados debido a que todavía no hay un dato de seguridad validado. Pero las vacunas no vivas, las vacunas que tienen básicamente una respuesta de otra naturaleza, como son la mayoría de las vacunas dentro de del esquema de vacunación, no tienen ninguna contraindicación en aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento con inmunoterapia. No hay evidencia en la actualidad de que la vacunación incremente en un riesgo en aquellos pacientes que tienen pues un tratamiento con inmunoterapia. Es importante por eso tomar en cuenta que la responsabilidad de nosotros como equipo clínico radica básicamente en evaluar qué tipo de vacunas son las más importantes. Por ejemplo, en los pacientes que estuvieron en tratamiento durante la pandemia del virus del COVID, muchas veces nosotros decidimos poner ese tipo de vacunaciones y continuar posteriormente con el tratamiento que estaban recibiendo los pacientes. O si todavía los pacientes no habían empezado el tratamiento, iniciar la dosis dentro del esquema de vacunación y continuar con el tratamiento oncológico. Por eso es importante y es fundamental resolver dudas e inquietudes relacionadas con la vacunación, proporcionar educación específica de la seguridad y la eficacia de cada vacuna. Y la vacunación debe realizarse básicamente entre 2 a 3 semanas antes del inicio del tratamiento oncológico planificado. Sin embargo, si esto no sucede, es importante que las vacunas que nosotros vayamos a utilizar en nuestros pacientes sean aquellas vacunas donde los virus están inactivados, aquellas vacunas de proteínas recombinantes del ARN.
Las vacunas de microorganismos vivos están normalmente contraindicadas. Por ejemplo, la vacuna contra la varicela, la triple viral, que es contra el sarampión, la papera y la rubiola, y la vacuna oral contra la fiebre tifoidea están contraindicadas. Por el contrario, las vacunas no vivas, ¿no? Las inactivadas o de recombinantes o de ARN se consideran seguras, aunque la capacidad para inducir una respuesta inmunitaria puede verse tal vez afectada porque estamos induciendo una supresión inmunológica, ¿ok? Entonces es súper importante que los pacientes tengan una individualización en su vacunación. En infecciones como por ejemplo la influenza, que es una infección viral estacionaria, o por coronavirus, que estamos viviendo en la actualidad, la vacunación donde el tratamiento está altamente justificada debido al mayor riesgo de complicación de estas enfermedades versus el hecho de que los pacientes puedan desarrollarla antes de la vacunación o después de la vacunación como consecuencia de la infección del virus, más no como consecuencia de la vacunación. Espero pues que esta información que les haya dado haya sido de utilidad para ustedes y también para los colegas que lo puedan haber visto. Bien, ya estamos de vuelta, Andrea. ¿Qué cosas son los inmunopresores de lo que hablaba el doctor? A ver, el oncólogo nos estaba hablando un poquito del tipo de terapias que recibe el paciente, que puede ser la quimioterapia o la terapia dirigida, la inmunoterapia. Y en esas situaciones, si es que el paciente puede ser vacunado o no, y nos decía, bueno, hay que individualizar cada caso. Lo que sucede es que de acuerdo al esquema de quimioterapia o de la inmunoterapia, el sistema inmunológico del paciente se ve suprimido, se le baja el sistema inmunológico, como seguramente en algún momento lo has visto o lo has escuchado, ¿no? Generalmente cuando es la quimioterapia, el paciente le dicen puedes estar con neutropenia, que significa que los neutrófilos, que son los glóbulos blancos, de hecho son los más abundantes que tenemos, algunos los llaman segmentados, se bajan. ¿Ya? Entonces hay categorías de neutropenia, son 4 grados, y de acuerdo al grado de neutropenia tenemos que manejar también, por ejemplo, la alimentación. Hay que tener un poco más de cuidado con la higiene y manipulación de alimentos. Antes, cuando había un cierto grado de neutropenia, o sea, cuando nuestro sistema inmunológico estaba muy bajo, se recurría a una dieta que se llamaba neutropénica, que era absolutamente todo cocido. Algunos alimentos como huevo, pescado o pollo no se consumían por el riesgo de infección. Hoy en día esa dieta neutropénica ya no se maneja, pero lo que manejamos sí es tener cuidado con la higiene y manipulación de los alimentos. Hay que desinfectar, porque a veces lavan o utilizan vinagre o bicarbonato para desinfectar y eso no desinfecta. Hay que utilizar otros métodos y tener que favorecer el consumo muchas veces de alimentos más cocidos y no crudos, ¿no? Entonces hace referencia un poquito a la neutropenia, pero desde el lado de las vacunas, ¿no? Hay también unas vacunas que yo me ponía, bueno, yo terminaba quimioterapia y a mí me daban 5 vacunas que yo me tenía que poner desde el día siguiente a mi quimioterapia en la panza, que eran para subir mi sistema inmunológico. Correcto. Entonces, hay esquemas de quimioterapia, o sea, ciertos quimioterapéuticos, ciertos fármacos que sabemos que van a bajar el sistema inmune y que lo van a bajar más, ¿no? Que el grado de neutropenia puede ser muy bajo de estos neutrófilos. Entonces, estas vacunas son colonias formadoras que hacen que los neutrófilos o los segmentados se disparen, ¿ya? Para disminuir cualquier riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que has recibido. Y eso en algunos casos, no en todos los esquemas de quimioterapia. Eso te iba a preguntar. No aplica para todos. No aplica para todos, aplica para todos. En algunos ya se incluye como tipo dentro del protocolo y en algunos el oncólogo evalúa si es necesario aplicarlo o no. ¿Y la dieta vegana, la dieta vegetariana, se puede seguir durante la quimioterapia? Muy buena pregunta. En principio, se podría seguir si es que hay un acompañamiento de un nutricionista que tenga
todo bajo control. Yo no recomiendo una dieta vegetariana y mucho menos una dieta vegana durante el tratamiento oncológico como puede ser la quimioterapia, porque las demandas nutricionales, sobre todo de proteína de un paciente, son muy altas. Entonces, nosotros tenemos que imaginarnos que las proteínas son los que nos van a dar los aminoácidos necesarios para que nuestro paciente pueda tener un buen sistema inmunológico, pueda tener una buena masa muscular, porque nosotros, todo nuestro cuerpo son proteínas. Claro. Las enzimas son proteínas, nuestros genes son proteínas. Entonces necesitamos proteínas y nosotros tenemos las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Vamos a como decir dos parámetros de cómo las clasificamos. Las proteínas animales, por lo general, mejor dicho, todas las proteínas animales tienen todos los aminoácidos que nosotros necesitamos. Y no solamente tienen todos los aminoácidos, imagínense los aminoácidos como compuestos, como ladrillitos que construyen las proteínas. ¿Ya? Las proteínas son paredes con una secuencia de ladrillitos. Esos son los aminoácidos. Las paredes o proteínas animales son paredes muy sólidas con todos los ladrillitos. Y esos ladrillitos, esos aminoácidos, son de muy fácil absorción para el cuerpo. Esa es la digestibilidad proteica. Entonces, de origen animal, muy completa y de fácil absorción para mi cuerpo. Okay. Las proteínas vegetales también están construidas de aminoácidos, pero imagínensela que son paredes a las que le faltan uno que otro ladrillo y cuánto se absorbe es un poquito menor. ¿Ya? Entonces, esa es la forma, digamos, de calificarlas. Entonces, si yo tengo un paciente que está en quimioterapia, que puede tener estos efectos secundarios que hemos conversado, como náuseas, vómitos, diarrea, donde el apetito está disminuido, yo tengo que favorecer el consumo de proteína de origen animal. Porque sé que va a tener todos los aminoácidos, porque sé que se van a absorber bien y porque en un volumen muy pequeño puedo cubrir requerimientos. Claro. En cambio, en la proteína vegetal, que no necesariamente es mala, tengo que cubrir una cantidad enorme. Tienes que comer una bolsa de lentejas para... Exacto, algo así, ¿no? Claro. Por ejemplo, la clara de huevo, que siempre la recomendamos porque tiene todos los aminoácidos necesarios, no tiene grasa, tiene bastante leucina, que es un aminoácido que nos ayuda a tener fuerza en la masa muscular y a no seguir depletando, perdiendo esa masa muscular. La clara de huevo, una clara de huevo puede pesar puede tener de proteína, 3.5 gramos de proteína aproximadamente. Esa clara de huevo se absorbe al 98-97%, o sea, unos 3.2 gramos de proteína, versus una taza de arroz que puede pesar 170, 180 gramos, que puede tener una cantidad similar o un poco más de proteína, pero que se le va a absorber mucho menos, de repente al 70% o un poco menos. Entonces, tengo que generar un volumen que a veces mi paciente no avanza. Simplemente no. O sea, físicamente es muy grande. Si come ese volumen, puede vomitar, ¿no? O se puede sentir mal. Entonces, tengo que favorecer proteínas de origen animal, porque me van a ayudar en general a muchos aspectos de mi estado nutricional. Es por eso que en ese momento dietas vegetarianas o incluso veganas no son recomendables, pero obviamente se respeta el deseo del paciente, pero ahí sí probablemente tengamos que recurrir a suplementos o módulos proteicos para llegar a cubrir. Eso qué complejo, porque una persona vegana, yo creo que una persona vegetariana lo puede manejar mejor que una persona vegana. Claro. ¿No? O sea, yo tuve una roomie vegana, incluso el olor de la carne del pollo le generaba asco, ¿no? Por supuesto. Entonces, si entras en este proceso y tienes que comer, es un reto más. Es una situación distinta, ¿no? Por eso decía, eso se respeta. Si es una persona que siempre se ha alimentado de manera vegana o vegetariana, no necesariamente le vamos a cambiar el esquema de alimentación. Ahí sí probablemente tengamos que continuar con esa alimentación, pero recurrir a ayudas, sean módulos proteicos, fórmulas enterales. Pero si yo soy una persona omnívora que como de todo, por tener un diagnóstico oncológico y estar en quimio, no debería volverme vegetariana o vegana, ¿no? Son situaciones distintas. Y en ese sentido, ¿cuál es la proteína que más se recomienda para
bueno, para un paciente que esté en quimioterapia? En realidad las de origen animal, a la cabeza, el huevo, El huevo. o la clara de huevo. ¿Cuántos huevos? Eso va a depender de la persona, Ok. porque va a depender del peso, de la talla, de la claro. actividad física, del estado nutricional, porque hay pacientes, recuerden también, que vienen con un estado nutricional deficiente, donde algunas proteínas del cuerpo ya están muy venidas a menos. Entonces eso va a depender, pero consumir claras de huevo cocidas de manera diaria es una forma de tener buena calidad de proteína, de tener bastante leucina, al menos te diría unas entre 3 y 4 claras, 3 claras y medias al día deberíamos consumir, o debería el paciente oncológico consumir. Y alimentos como la cúrcuma, ¿no? Como la cúrcuma, de pronto la espirulina, ese tipo Ya. de Ok. que son alimentos, ¿no? Son alimentos, ¿no? Son alimentos y va a depender si los podemos usar o no. Por ejemplo, la espirulina es un alga que puede tener cierta cantidad de micronutrientes, algunos tiene hierro y tiene algo de proteína. Recordemos que es de origen vegetal, no de origen animal, y que lamentablemente los estudios todavía no nos dicen cuánto absorbemos, porque una cosa es cuánto tiene mi alimento y cuánto tiene cuánto absorbe mi cuerpo de esos nutrientes que tiene el alimento. Claro. Entonces, yo no recomiendo la espirulina, pero sí, si mi paciente la va a consumir, tengo que recurrir a una espirulina de, digamos, que esté la harina, nunca la cruda, y que sea un sitio confiable donde lo ha comprado, porque sí pueden venir, por ejemplo, la espirulina, concretamente el cuyuro, contaminación de metales pesados o bacterias. Y ahí viene otra vez el tema de riesgo de infección, ¿no? Entonces hay que controlar mucho eso. Pero de hecho, la espirulina se puede utilizar más como un efecto prebiótico. Para poder alimentar a mi microbiota intestinal, ¿no? Pero en cuanto a la cúrcuma, es muy interesante porque la curcumina, que son uno de los curcuminoides, uno de los componentes más abundantes dentro de la cúrcuma, son interesantes por su efecto antiinflamatorio, pero también hay que evaluar, porque hay ciertos pacientes que no deben consumirlos de acuerdo a los medicamentos que están recibiendo. Claro, claro. A mí me jalaron las orejas. Yo estaba tomando cúrcuma feliz y estoy tomando tamoxifeno. Y el doctor me dijo, no hagas eso. No hay forma. Y yo no tenía idea. Claro. ¿no? Y todos los días feliz me preparaba mi cúrcuma así, cero. Andrea, ya para terminar, ¿qué recomendaciones nos puedes dejar? Recomendaciones. Bueno, primero que nada, acudir a un nutricionista. En el mejor de los casos, cuando el paciente está recién diagnosticado. ¿Por qué? Porque el objetivo es evitar que su estado nutricional se deteriore. Muchos pacientes, lamentablemente, antes de su diagnóstico ya han bajado de peso muchísimo, ¿no? Entonces, lo ideal es acudir al nutricionista y tratar de sostener ese acompañamiento lo máximo posible. Prioricemos, por favor, el consumo de proteínas de origen animal como el huevo, la clara de huevo, el pescado, el pollo. Eventualmente los lácteos sí son tolerables porque la proteína es súper importante para el sistema inmunológico, para que el cuerpo tenga los sustratos para ayudarse, y para la masa muscular. La masa muscular es extremadamente importante. El músculo es el que produce mioquinas, que son antiinflamatorias, que tienen un poder antiinflamatorio. Lamentablemente, los tratamientos oncológicos, el mismo tumor produce citoquinas proinflamatorias. La cirugía, la radioterapia, la quimioterapia producen inflamación necesaria. Tiene que llevarse esos tratamientos, pero desde el lado del estado de nutricional, tener una buena masa muscular con buena cantidad de proteína es importantísimo, por lo que yo siempre le recomiendo a mi paciente: pasas por la consulta nutricional y tienes que medirte la composición corporal. No basta con mi peso y mi talla y mi IMC, que es el índice de masa corporal. Tengo que saber cómo estamos por dentro, porque la masa muscular es nuestra protección durante todo el tratamiento y de más allá. Y listo, Andrea. Antes de despedirnos, vamos a ver rapidito un videito, un ¿sabías qué? Bien, ya estamos de vuelta. ¿Qué pasa, Evelyn? ¿Qué pasa? Mi productor está un poquito hoy
Así, loquita. Bien, justo lo que estábamos hablando hace un ratito sobre la cúrcuma. Correcto. Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Te queremos obsequiar un pequeño presente de Aven, de Euroderma, que tiene lo mejor en el skincare, y por supuesto Aven está siendo parte de Sofía en Rosa. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por ampliarnos un poquito más este tema que a veces las personas no lo tomamos en cuenta, ¿no? No tomamos lo importante, o no sabemos lo importante que es la nutrición durante un proceso de quimioterapia, ¿no? Incluso los mismos doctores te dicen, come de todo, pero no siempre puedes comer de todo. Correcto. Y tienes que tener esa asesoría. Sí. Gracias por estar aquí. Yo me despido, no sin antes, por supuesto, agradecer a Mecato Protein Bar. Ya saben, pueden encontrar, ahí está el número de WhatsApp para que puedan hacer sus pedidos. Y también quiero invitarte a que seas parte de la familia Es Todo PE. Dale clic a la campanita y sigue la programación. Ahí estamos todos los que somos parte de la familia Es Todo PE. Yo me voy hasta la siguiente semana. Te mando un beso grande. Chao.